Tarde. Ya en nuestros estudios nos acompaña David Uzcategui, líder de Fuerza Vecinal. Le damos la bienvenida a Argumentos. Buenas tardes, bienvenido. Gracias a ti, Rosa, por la invitación. Gracias por estar con nosotros en este espacio donde revisamos distintos puntos de vista, distintas tendencias y sobre todo para someterlo al análisis, para encontrar puntos de encuentro y soluciones al problema que viven hoy por hoy los venezolanos. Buscar argumentos. Buscar argumentos a favor y en contra. Sí, sí. Fíjese, en medio de este escenario, ¿no? Político en nuestro país y de los problemas que tenemos, la población se pregunta hacia dónde va la oposición cuando ya parece que hay un gobierno trabajando día a día bajo distintos planes, ya en una campaña presidencial, y dentro de la oposición todavía no se conoce quién podría ser ese líder de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Bueno, yo te voy a hablar primero sobre Fuerza Vecinal, que es lo que nos compete a nosotros. Estamos creando Fuerza Vecinal a lo largo y ancho de Venezuela, en cada rincón de nuestro país. Estamos creando Fuerza Vecinal. Ya son más de 25 alcaldes que forman parte de la familia de Fuerza Vecinal. No solamente Baruta, Chacao, Latillo, Los Alias, como era antes de las elecciones del 21 de noviembre, tenemos alcaldes en Guárico, alcaldes en Mérida, en Trujillo, en muchos estados del país. Ya está pues sembrándose la esperanza que encarna Fuerza Vecinal en todos los municipios del país. Fuerza Vecinal no es un partido político, es un movimiento social, porque no solamente va a trabajar una vez cada 4 años con un volante en la mano para pedir un voto. No, nuestro movimiento es un movimiento de acción social, todos los días trabajando por la gente. No nos vamos a quedar solamente en la excusa o nos vamos a quedar solamente en que no tenemos la competencia, sino tenemos que seguir trabajando por nuestros vecinos, dándoles una demostración de que sí pueden contar con nosotros, de que vamos a estar 4 años cercanos a ellos y no los vamos a abandonar. Señor Uzcategui, una de las lecciones que dio pues, el proceso electoral regional el año pasado es que, bueno, justamente partidos nuevos como Fuerza Vecinal u otros partidos de centro tomaron algunas alcaldías, digamos, emergieron nuevas voces que no estaban o no solíamos escuchar dentro de los partidos políticos tradicionales en nuestro país. Esto responde también, hacían algunos analistas en ese momento, bueno, hay una desidia de la situación actual en nuestro país y la gente busca líderes comunitarios, personas que puedan responder a sus problemas y también nuevas voces, ¿no? Okay. Sí, bueno, en eso estamos nosotros, captando el liderazgo comunitario, social, gremial, sindical, los vecinos, gente que quizás nunca ha tenido voz, pero quiere hacer cosas por su comunidad, quiere trabajar por su calidad de vida. En Miranda sembramos una esperanza. Lamentablemente no pudimos lograr una victoria electoral, sino una victoria política importante. Ganamos en muchos pueblos de Miranda. Aquí, por ejemplo, estaba este muchacho Jorge, el camarógrafo, ahí arriba, me decía: tú has ido mucho a mi pueblo, a Panaquire. Ahí orgullosamente ganamos. Nunca la oposición había ganado en Panaquire, queda en el municipio de Acevedo, en nuestro Barlovento. En muchas zonas de Barlovento ganamos 2 alcaldías adicionales en Miranda, ganamos 5 diputados regionales, ganamos concejales en todos los municipios de nuestro estado. Y así en muchas partes del país. Por ejemplo, en el estado de Nueva Esparta ganamos nuestro gobernador, Morel Rodríguez Ávila, es gobernador por Fuerza Vecinal. Y así, entonces estamos captando ese liderazgo que quiere participar, Rosa, que quiere elevar su voz, que quiere mejorar su calidad de vida, su entorno, que quiere trabajar por el deporte, por la salud. Hay muchísimas necesidades. Este país se cae a pedazos. Hay por ahí una matriz de opinión, o mejor dicho, el intento del gobierno de decir que Venezuela se arregló. Yo le pregunto a la gente que nos está mirando en este momento, ¿Venezuela se arregló realmente? Eso es realmente una agresión, una ofensa, una grosería para la gente que la está pasando muy mal. Yo te hablo con la autoridad moral de que yo voy todos los días a los pueblos, en este caso de Miranda. También estamos recorriendo Venezuela, pero mi responsabilidad inmediata ahorita es el estado de Miranda y vamos todos los días a los barrios, a los sectores populares y vemos las cosas que están sucediendo y siempre incidimos para buscar la solución. No solamente nos quedamos en la crítica, nos quedamos en la excusa, que no podemos hacer nada, no, sino que estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de la gente. Aunque hay distintas encuestadoras que hablan que si bien Venezuela no se arregló, pues sí un importante porcentaje de nuestra población percibe que su situación económica personal ha mejorado y no porque, digamos, hayan realizado algunos cambios o ajustes económicos en materia de gobierno, sino porque han podido resolver su situación de forma personal a través de emprendimientos o de otras formas. También esa encuesta que daba a conocer Datincor hablaba también de la decepción del venezolano en referencia a los políticos tanto del chavismo como de la oposición. Vamos a invitarlo a escuchar esta parte de esta entrevista que tuvimos acá en Argumentos la semana pasada. Okay. Que quieren los venezolanos a partir del 2024
es alguien que no pertenezca ni al chavismo ni a la oposición. Estamos hablando del 63% de los venezolanos que no quieren ni al chavismo ni a la oposición. Y hay un 14% que prefiere que sea chavista y hay un 16% que prefiere que sea opositor. De manera pues que el chavismo y la oposición, que antes ocupaban el 80% del espectro político venezolano, hoy quedó reducido pues a menos del 30% y obviamente pues al 30%, y esto es preocupante porque las fuerzas políticas que están alrededor del gobierno y de la oposición, y cuando hablo de oposición hablo en general, no es el eje 4, ni los llamados alacranes, ni de las otras oposiciones, todos están imbuidos allí. Y obviamente es preocupante porque del lado de esos de los no alineados, de los que no están con uno ni con el otro, no hay nada que se presente como una alternativa que llene las expectativas de los venezolanos. Aquí teníamos entonces esta información que nos daba Jesús Sequías, presidente de Datincor, la semana pasada. La población está cansada, tanto de líderes del gobierno como de la oposición. ¿Cómo lo interpreta Fuerza Vecinal en estos momentos y cuál es el reto que tienen para poder responder a la población venezolana en estos momentos de tanta apatía por la falta de respuestas de tantos años y también los vaivenes que ha tenido la oposición en general? Mira, la población está cansada de que el salario no le alcance. Está cansada de que no le llegue el agua a su casa. Está cansada de que se le vaya la luz todos los días sin programación. Está cansada de que le aumenten el transporte, como acaba de suceder esta semana, que subieron el diésel a $0,5 el litro, y ahorita una persona que utiliza 2 carritos para ir y 2 carritos para venir en su trabajo, tiene que pagar $80 mensuales para poder, solamente el transporte público de su presupuesto familiar. Ni hablar de los servicios públicos que también registraron un aumento en estos últimos días. Cuando dicen que Venezuela se arregló, es una agresión, te lo decía Rosa, y lo quiero recalcar, lo quiero reafirmar, es una agresión y refleja un profundo divorcio de lo que está de esos dirigentes que lo dicen y lo que está sucediendo en las comunidades populares en todos los rincones del país, porque yo me imagino que Miranda es exactamente lo mismo que en cualquier región del país. De hecho, quizás Miranda un poquito más maquillado. Ahora, nosotros tenemos que entender que para arreglar este país tenemos que unirnos. Y ahorita no es el momento de las candidaturas. O sea, cuando dicen, mira, que su Fuerza Vecinal va a presentar una candidatura, en este momento ni David Uzcategui ni ninguno de Fuerza Vecinal tiene planteado una candidatura presidencial. Rosa, estos no son momentos para la candidatura, son momentos para montar un movimiento social de base en nuestra Venezuela, realmente para decirle a la gente que sí, que vamos a estar del lado de sus problemas y buscar las soluciones de sus problemas, que vamos a recorrer el país creándose movimiento social gigantesco que después tiene que estar unificado para poder derrotar al oficialismo en el año 2024. Pero primero es lo primero. Estamos en el año 2022 en junio, hoy es 6 de junio de 2022. ¿Y cuál es la prioridad? Bueno, montar ese movimiento social, ponernos de acuerdo a cuál va a ser el método, ¿verdad? Pero siempre del lado de la gente. Cuando yo veo a los dirigentes políticos, algunos de ellos, que empiezan a decir, es que tenemos que conectarnos con los venezolanos, tenemos que conectarnos con la gente. Es que ellos son los que están desconectados. Pero porque son los que, bueno, yo voy todos los días de mi vida a los barrios de Miranda, todos los días de mi vida. No descanso un solo día. Yo estoy vestido así porque, bueno, vengo para el programa de televisión, por respeto a tu programa, pero yo siempre estoy todos los días, en franela, en camisa manga corta, del lado de la comunidad, en cualquier municipio de Miranda. Puedo estar en Barlovento, en los Valles del Tuy, los Altos Mirandinos, en Petare, en el área metropolitana de Caracas, en Guarenas, Guatire. La gente lo sabe. Me lo decía el muchacho Jorge del Camarógrafo. Tú has ido a mi pueblo muchísimas veces. La semana pasada estuve en su pueblo, en Panaquire. Y así, esa es la forma como nos vamos a conectar con la gente, predicando con el ejemplo. No es... Ya estamos hartos del gamelote, sí, del discurso político. La gente está desconectada con los políticos porque no ven a los políticos en sus comunidades. Bien, señor Uzcategui, de eso vamos a estar hablando un poco al regreso, porque si bien usted decía no es momento de candidaturas, la gente se pregunta, bueno, pero ¿cómo se están reorganizando? Porque lo cierto es que la oposición necesita un candidato y un tiempo de campaña para poder llegar a esas elecciones presidenciales del año 2024. Nos vamos a una pausa, también estamos atentos con sus preguntas, etiqueta argumentos, nuestras cuentas, @vecinal
al líder de este partido político. Antes de irnos a la pausa estábamos conversando sobre los nombres, ¿no? Porque nuestra población a través de encuestas están muy pendientes y siguiendo minuto a minuto quiénes serían los líderes de la oposición que irían a unas primarias. Del G4 se anunciaba en estos días, bueno, la candidatura de Nickmer Evans. Y han salido encuestas también. Han salido encuestas. Correcto. Donde también está su nombre, está, por ejemplo, de su partido de Fuerza Vecinal, está tanto Gustavo. el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, como su nombre dentro de esas posibles candidaturas para las elecciones 2024. Y lo cierto es que la gente quiere saber, ¿no? Porque en medio de ese escenario donde dicen que no quieren ni chavismo ni oposición, pero sí quieren unidad, ¿quién sería ese rostro fresco para una candidatura? ¿Cuál es la posición de Fuerza Vecinal, a pesar de que me decían en el corte anterior que no tienen nombres? No, Fuerza Vecinal va a tener un candidato presidencial en esas primarias, pero lo primero es el método. O sea, ¿y qué está proponiendo Fuerza Vecinal con respecto a eso para que la gente lo tenga claro? Primero, ponernos de acuerdo que el método tiene que ser la primaria. En Miranda no se ganan las elecciones, porque hubo personas que no podían ganar, sí nos podían hacer perder y no se quisieron contar en primaria. Esa es una gran verdad, que eso la gente tiene que... Lo sabe la gente, me lo dice en la calle, y Miranda no se gana es por esa razón. Entonces tenemos que evitar que eso ocurra en el 2024, donde no tenemos excusas para decir que no hubo tiempo y que no hubo forma de hacer la primaria. ¿Y cómo van a lograr este objetivo? ¿No? Porque el segundo objetivo en las regionales fue muy difícil, bueno, por ejemplo, ese tema de las dos candidaturas para Miranda. El segundo objetivo es que sea participativo, que todo el mundo tenga la oportunidad de participar. El que se defina como opositor, el que quiera un cambio para Venezuela, el que quiera que esto cambie, esta realidad dantesca de tragedia, de negligencia, indolencia, y cambie por calidad de vida, por bienestar, por progreso, bueno, que se inscriban en esas primarias. Un opositor de verdad, ¿ok? Ahí está. Entonces tiene que ser abierta para los partidos políticos. Después está, ¿verdad?, que se elija una comisión de primaria con gente ilustre, profesionales, técnicos. En Venezuela hay millones de personas de las academias, por ejemplo, de la Academia de la Historia, que bueno, tenemos que tocar esas puertas para que ellos sean garantes de que ese proceso sea lo más transparente posible, pues lo más democrático, lo más participativo, para que sea una gran fiesta democrática, porque lo que queremos elegir ese día no es un candidato presidencial que se va a postular contra el oficialismo, es el próximo presidente de Venezuela. Eso es lo que queremos nosotros en Fuerza Vecinal, que se elija el próximo presidente de Venezuela. Seguir el ejemplo que Barinas dio, que no hubo primaria, pero hubo una claridad absoluta de quién era el candidato y todo el mundo se unió en esa candidatura. No hubo disputa, no hubo diferencias. Y estaba muy bien delimitado quién estaban yendo para dividir. Pero, por ejemplo, en el caso de las alcaldías, digamos, a medida que el cargo iba en ascenso, pues más difícil, ¿no? Para suplentes, para concejales, quizás se encontraban esos líderes locales con mayor facilidad, igual para las alcaldías, pero ya en el caso de gobernaciones, pues venían como, digamos, mayor cantidad de rostros, mayor cantidad de partidos políticos opositores buscando ese puesto. Por eso preocupa tanto a pero fíjate que es al revés, Rosa, fíjate que es al revés. Para gobernador habían 3 en Miranda, para alcalde siempre hay un poquito más de personas interesadas en la candidatura, y para concejales son montones de personas de los dirigentes de cada una de las comunidades que quieren ser concejales. Ahora, nosotros planteamos que más nunca en Venezuela, en ninguna elección, sea presidente o concejal o alcalde, gobernador o diputado, lo que sea electo mediante el método del dedo, sino que la gente elija en su comunidad quién quiere usted que sea el próximo presidente o el próximo gobernador, el próximo alcalde. Eso es lo legítimo, eso es lo democrático. Los países desarrollados del mundo utilizan el método de las primarias para todos los cargos de elección popular. Entonces no entiendo por qué es la manía de tratar de evadir el método democrático, transparente, y el que todo el mundo, según los sondeos de opinión y según la calle, según lo que uno ve en la calle, todo el mundo quiere elegir, no quiere que se lo impongan su candidato. Claro, todo el mundo quiere la unificación. Y Fuerza Vecinal está comprometida con lo siguiente, es importante decir. Ajá. Fuerza Vecinal va a presentar su candidato en su momento. Ahorita no es el momento para los candidatos. Estamos construyendo nuestro movimiento social. ¿Este es el momento entonces de construir un movimiento social fuerte en toda Venezuela. Ahora, si Fuerza Vecinal no llegase a ganar esa primaria opositora en el año 2024 o cuando se decida hacer, nosotros vamos a respaldar, vamos a ser los jefes de comando de campaña del candidato ganador de esa primaria. No vamos a sabotear, no venimos a dividir, no venimos a restar, venimos a sumar, venimos a multiplicar, venimos a trabajar por la gente porque queremos el cambio en el año 2024. Estamos comprometidos, Rosa, con ese cambio en el año 2024. ¿Y cuál es el método que propone si ganamos Fuerza nosotros, Vecinal para esas primarias? El método que proponen para esas primarias con el CNE, porque también escuchábamos distintos planteamientos, que si la sede en la UCAC para la realización o con un centros electorales con la asesoría del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la fórmula que cree correcta? El CNE está obligado, Fuerza Vecinal, Rosa, a prestarnos su logística
sus máquinas, porque esas máquinas no son del gobierno, esas máquinas le pertenecen al pueblo de Venezuela, lo hemos pagado nosotros con nuestros impuestos, a garantizar la logística. Ya basta eso de empezar a decir esas matrices, no, que es que el voto, la máquina cambia el voto. Mire, yo tengo un PhD, Rosa, en las cuestiones electorales, un PhD, y yo sé cómo el gobierno practica métodos obscenos para mantenerse en el poder. Ventajismo, control social, meten a la gente miedo, que si a la bolsa, que si la pensión, que si la jubilación. Por cierto, la bolsa la pagamos los venezolanos, eso no es gratis, y la pensión se la ganó usted con su esfuerzo, igual que la jubilación. Pero aún así, pues mucha gente no votó, pero por los mismos llamados contradictorios de la oposición. No es un tema de la máquina, no es un tema de la máquina. Entonces, es un tema, que requerimos esa logística de las máquinas para poder hacer esas elecciones. Es imposible hacer una elección, ¿verdad?, en los 335 municipios del país sin un apoyo técnico del CNE. Es imposible. Entonces, dejemos esos clichés, esas cosas, porque siempre el gobierno, y entonces la misma oposición cae en esa trampa de entramparse, valga la redundancia, entramparse en el mismo juego, que si el CNE, que si no, que si esto, que... Entonces, no, confundimos a la gente y desesperanzamos a la gente. La gente hay que animarla, la gente hay que sembrarle la esperanza, que sí podemos lograr el cambio del año 2024. Ya basta de quedarnos en la mecánica política que nos desgasta. No, llevemos el mensaje de ese cambio, de que Venezuela sí puede prosperar, que Venezuela sí puede conseguir un nuevo camino si nos unimos todos, si tenemos una visión de país, si trabajamos desde ahorita, si hacemos bien la tarea. Si no trabajamos, si no nos unimos, bueno, ya sabes lo que va a pasar en el año 2024. Y no vamos a tener excusa para ver a la cara al pueblo de Venezuela. Ahora, si evaluamos el escenario de las elecciones regionales del año pasado, hay diferencias con respecto al panorama político en este año, respecto a la participación de distintos sectores de la oposición. De hecho, si vemos las parlamentarias, era prácticamente nula la participación de distintos partidos políticos. Accedieron solo un grupo. Para la gobernación creció la cantidad de partidos políticos que participaron en ella. Ahora se ve también un cambio en referencia a esas conversaciones que se están teniendo desde distintos partidos de la oposición de cara a esas presidenciales 2024 y cambios de algunos voceros políticos que se habían mantenido al margen de los procesos electorales. Yo puedo decir con tranquilidad de conciencia de que Fuerza Vecinal jamás abandonó a la gente, Rosa, nunca. Nosotros nos dijeron en el año 2017 que había que abandonar a la gente, que había que entregarle esas alcaldías a Maduro, y dijimos que no, y el tiempo nos dio la razón. Gracias a Dios, el resto de la oposición se metió por el camino electoral. Aquí el reto es vencer un gobierno no democrático con métodos democráticos. Yo siempre lo he dicho, queremos derrotar a este gobierno con votos, con una avalancha de votos. Y estamos trabajando para eso, construyendo un gran movimiento social, haciendo la tarea. Por eso es que crecimos en Miranda, por eso es que tenemos la facilidad de meternos en los pueblos de Miranda con tranquilidad, porque siempre estamos pateándolos. No quedamos solamente cada 4 años con un volante en la mano, con una cara de tabla pidiendo un voto. Como usted lo decía, ya no solo es el alcalde de Latillo, el alcalde de Chacao, pues también está el nuevo alcalde Raciel Rodríguez. En Guatire tenemos a José Chonchón Morales en Carrizal. No ganamos 4 o 5 alcaldías en Miranda por la división. La de Charallave, la de Cristóbal Rojas, la de Burós, la de Mamporal en Barlovento se perdió por la división, la de Tomás Landera en los Valles del Tuy, la de, ¿qué otra más por ahí? Estaba la de Acevedo, también se pierde por la división, la de Brión, la de Higuerote. Sí. Ahora, más allá, ya para finalizar, a pesar de este tema de la división que ocasionó, digamos, esas fracturas o que el partido no llegara como tenía proyectado, ¿cuál es el balance que usted da a la gestión que hoy por hoy tienen los alcaldes de Fuerza Vecinal? Excelente. Y te lo digo por qué, no porque sean mis compañeros de movimiento político, de movimiento social, no, sino porque en la peor circunstancia de Venezuela, en medio de una pandemia, hiperinflación, devaluación, conflicto social, político, la devastación de nuestros servicios públicos, ellos han dado la cara. ¿El proceso sobre el alcalde Raciel cómo avanza? Bueno, nosotros siempre dijimos que él está en manos de la justicia, él se va a someter a la justicia, él no está escondiéndose, él fue a comparecer en la Asamblea Nacional y él tiene su verdad, tiene todos sus argumentos. Nosotros nos reunimos con él, vimos todos sus argumentos de parte de la sindicatura y nos parecía totalmente transparente todo lo que ahí sucedió y bueno, confiamos porque la justicia, bueno, hasta el día de hoy le ha dado la razón los argumentos como es tu programa, y se mantiene en el cargo de alcalde de Guatire. Así, o sea, nosotros tenemos la intención, Rosa, de que vamos mi compromiso con la gente de Miranda es que en la próxima elección que se convoque en Venezuela, así sea para la candidatura presidencial, mi compromiso es que se va a ganar los 21 municipios de este estado. Van a ganarse en las 55 parroquias.
Y para eso nos estamos organizando y para eso estamos trabajando todos los días con la gente, para predicar con el ejemplo y tener la autoridad moral para llegar dentro de unos años y decirle a la gente, aquí estamos nosotros, la gente va a decir, vamos a confiar en ustedes. Muchas gracias, A ti, señor Rosa, David por Uzcategui, un por gran abrazo. acompañarnos esta Deus tarde. Uzcategui es mi Instagram, si quieren por cualquier cosa seguirme, con muchísimo gusto y cariño. Se las vamos a dejar allí en nuestras cuentas en las redes sociales también, la cuenta de nuestro invitado David Uzcategui, líder de Fuerza Vecinal, para que usted también les haga llegar sus comentarios. Nuestras cuentas, como siempre, ya las tienen. Nos vamos a una pausa. Al regreso, más información, más análisis aquí en Argumentos. Gracias.